Hace muy poquito React Router sacó una nueva versión, la versión 6. Vamos a ver qué cambios tiene y vamos a ver un ejemplo para ver cómo tenemos que hacer de cambiar de la versión anterior a esta nueva versión. Acá tenemos un ejemplo de cómo era el estilo cuando utilizábamos la versión 5 antes de la 5.1. Luego, cuando cambiamos hacia la versión 5.1 en adelante, lo que tenemos son componentes, ya no utilizamos la propiedad component del root, sino que directamente ponemos el componente como child dentro del elemento root. Vean la diferencia. En este caso estábamos utilizando el component y acá poníamos el tipo del elemento y acá directamente lo que hacemos es poner el elemento como child dentro del elemento root. Ahora vamos a ver qué cambió de la versión 5.1 a la 6. Bueno, una de las cosas que más cambiaron es que desaparece este elemento, el elemento switch. Ya no lo tenemos. Ahora tenemos otro bastante similar en su funcionamiento que es el roots, en plural, como si fuese este, pero en plural. Y van a ver que a pesar de que en la última versión habían introducido la posibilidad de poner los elementos como childs de este, es decir, que lo ponemos dentro, como envueltos en el elemento root, a nuestros elementos que conforman parte de la ruta. Bueno, en la nueva versión eso cambia también. Vamos a ver cómo es. Acá tenemos el ejemplo. Lo que antes era el switch, ahora se transforma en este roots. Y lo que antes se ponía como elementos child, que se ponían dentro del elemento root, bueno, ahora ya se ponen como parte de una propiedad que es parte del elemento root que nos están proveyendo. Y la diferencia con respecto a lo que teníamos en la versión anterior, es decir, la versión previa a 5.1, es que ahora la tenemos dentro de una propiedad llamada element. Entonces ahí tenemos nuestro componente ya instanciado. Esa es la diferencia con respecto a cuando le poníamos component. Bueno, el component le tenemos que pasar directamente esto, pero sin instanciar. ¿Cuáles son las diferencias grandes que tiene esto? Bueno, que ahora le podemos pasar directamente las propiedades y ya no tenemos que estar pasando las propiedades de una manera media extraña, sino que directamente las pasamos acá como cualquier elemento. Es bastante similar a lo que teníamos antes. Lo que tenemos que hacer es pasar lo que teníamos antes dentro del elemento root que, como ven acá, lo teníamos puesto de esta manera con el tag de apertura y tag de cierre y dentro teníamos todos el resto de los elementos que nosotros queríamos poner. Bueno, eso directamente pasa a estar acá dentro de esta propiedad. Así que el cambio no es tan grande, pero bueno, es a tener en cuenta. Vamos a repasar las recomendaciones que nos hacen para trasladar de switch a roots. Lo que nos dicen es que este elemento roots es muy parecido a switch, pero más poderoso. Vamos a ver por qué es más poderoso. Bueno, porque todos los roots y los leaks dentro de roots son relativos. Entonces, esto conduce a un código que es más sencillo que lo que teníamos anteriormente, porque nosotros teníamos que estar haciendo comprobaciones para ver el anidamiento. Bueno, esto ya no es así, sino que es todo relativo a el pad anterior, ¿no? Y otra cosa muy importante, las rutas se eligen en función de la mejor coincidencia en lugar de recorrerlas en orden. Esto hace que nosotros a veces dejábamos la ruta por defecto en la última posición y hacíamos una especie de cascada. Bueno, esto ya no es necesario. Vamos a tener que utilizar ciertos wildcards, ciertos caracteres especiales como para indicarle cuándo queremos que una ruta sea machada o no, pero ya no es necesario tenerlo en una determinada posición. Esto podía llegar a ocasionar algunos errores medios difíciles de detectar. Y las rutas pueden estar anidadas en un lugar en vez de estar distribuidas en diferentes componentes. Bueno, esas son las tres características principales que nos introduce el cambio de switch por roots. Algo más adicional es que el root exact ya no está más. Ya no tenemos root exact. Entonces, cuando nosotros queremos indicarle que una ruta tiene que ser exactamente lo que está, bueno, ya directamente alcanza con ponerle root path y con el path que le pusimos tiene que estar el macheo
exactamente igual a ese. Si no, no lo toma. Entonces, la contrapartida es que nosotros, si queremos hacer el efecto de que no sea exacto, le tenemos que poner el asterisco de esa manera al final. Y con eso funciona perfecto. Además que rootpath y link son relativos, como habíamos dicho antes. Ya no tenemos que interpolar el match URL o match path. Esas son las cosas que cambiaron ahí. A tener en cuenta, este carácter de comodín, el asterisco, solo puede utilizarse al final de la ruta, no en el medio. Entonces, todas estas son posibles rutas válidas. Ven que tiene acá el asterisco al final, también tenemos los dos puntos y un identificador o cualquier cosa que nosotros queramos poner, de tal manera que, bueno, esto se mache con algo, una especie de comodín. Y estas, bueno, nos indican que son rutas no válidas. También cambiaron algunas cosas que, bueno, introdujeron nuevos hooks. Por ejemplo, si ustedes utilizaban React Router Config, esto era parte de una librería externa, bueno, ahora ya es parte del core de la librería React Router. Se utiliza ahora use routes y de esa manera nosotros le podemos proporcionar un objeto, un JSON en definitiva, que lo que nos permite es manejar la configuración de las rutas si es que preferían o bueno, por alguna característica del negocio necesitaban hacerlo de esta manera. También el use history ahora debe utilizarse use navigate. O sea que ya no usamos más use history y usamos use navigate. ¿Qué diferencias hay? Bueno, vamos a ver el ejemplo. Acá está el ejemplito que nosotros obtenemos el use history y después le podemos hacer history push. Ahora van a ver que es como un poco más sencillo, si se quiere, que directamente lo que hacemos es obtener el use navigate y lo que obtenemos es navigate y no tenemos que decir navigate to o push o lo que fuese. Así que es como un poco más directo para la generalidad de los casos. Si utilizaban alguna cosa como replace o el pasaje de estado o lo utilizaban con una API así más declarativa como Navigate, bueno, también están las opciones. Es parte de lo que está en la documentación como para que lo puedan leer y revisar. Otra cosa que ya no corre más, el sell go, go back, el go forward, todas estas acciones que nos permitían navegar, bueno, ya son reemplazados todos por Navigate de una manera un poco más simplista si se quiere, como que no tenemos tantas opciones o no es tan verbose la forma en que tenemos que manejarlo, sino que directamente le decimos Navigate -1, -2 y con esto ya sabemos que estamos navegando un elemento hacia atrás en el stack o dos elementos hacia atrás o un elemento hacia adelante. Es decir que, bueno, estas cosas que antes eran como un poco más explícitas, bueno, ahora están puestas implícitas en este navigate. Tampoco está más disponible la propiedad component del elemento link porque, según lo que ellos observaban, bueno, no conducía a un buen funcionamiento. Que dice, bueno, o sea, en general, si no tenés un ancla, un A detrás del link, bueno, estás teniendo un problema de accesibilidad. Por lo tanto, no es algo aconsejable. Entonces, esto desaparece. Y por último, el navlink exact pasa a ser navlink en. Así que esos son los cambios. Y ahora vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver un ejemplo que es lo que yo en general muestro en el curso. Que, bueno, como ven, acá está la versión anterior donde utilizábamos switch y donde teníamos las rutas anidadas, donde teníamos, por ejemplo, el welcome page, que es uno de los componentes que nosotros habíamos generado dentro de la root. Acá le poníamos exact. Bueno, para que esto funcione de la misma manera, ya directamente el exact no es necesario, porque si no es exacto, no va a entrar dentro de este lugar. Y lo que antes se ponía como un child element, bueno, ahora directamente le tenemos que pasar como un elemento instanciado acá dentro de element. Acá lo que cambió también es mínimo, en realidad no cambió prácticamente nada. Lo que sí
si uno va después al comportamiento, ¿qué pasa? Cuando uno ponía una URL que era main barra y algo más, entraba directamente acá. Cuestión de que ahora no entra directamente acá si yo no le pongo explícitamente el asterisco. Se le tendría que poner explícitamente el asterisco. Pero en realidad no sé si eso es el comportamiento deseado. Entonces directamente lo voy a dejar sin el asterisco. Creo que queda mejor de esta manera. Y vean que acá el último término yo ponía la root para que sea algo, o sea, sin path, para que sea lo que accede por defecto. Pero bueno, acá directamente lo que tengo que ponerle es cualquier otra cosa que no sea ninguna de las rutas que habíamos previamente declarado, bueno, va a entrar a la no found page. Así que esos son los cambios. Dentro de este nivel también tenemos algunos cambios, por ejemplo, cuando utilizábamos el use navigate, que es algo que habíamos estado, que había comentado recién. O sea, antes usábamos use history y nos devolvía un objeto history al cual le hacíamos push. Era como más imperativo lo que teníamos. Ahora es un poco más declarativo. Directamente utilizamos use navigate, viene el navigate y le hacemos navigate a determinada URL. Y con esto sigue funcionando todo igual de como lo teníamos antes. Bueno, estos han sido todos los cambios. Espero que les haya gustado el video. Traté de hacerlo lo más cortito posible y que se entienda para que vean y fácilmente puedan hacer la migración sin mayores complicaciones. Así que si les gustó, bueno, denle like al video y compártanlo. Nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo cambio que haga React o hasta el próximo video que veamos al respecto. Hasta adiós.